Muy buenas noches, señoras y señores, amigas, amigos, hermanos y hermanas. Esta es la radio Cordero y León, de la Congregación Cordero y León de Moracué, Luque, Departamento Central de la República del Paraguay. Hoy tengo una visita muy especial. Hoy me acompaña este jueves de lujo el pastor Carlos Delgado. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio, y gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir un poco lo que tiene el Señor para nosotros en esta noche. Sí. Yo estoy más contento de que estés presente acá. Quiero que digas un poco cuál es tu trabajo, porque vos no estás pastoreando en ninguna iglesia. ¿Cuál es tu función hoy día? Bueno, estamos trabajando en la Capellanía Empresarial. Sí, la Capellanía Empresarial es una organización que aglutina a un total de 123 empresas. Tenemos 100 pastores que están trabajando en las empresas y bueno, mi rol es el de supervisor y mentor, acompañar este trabajo, ¿sí? Acompañar de cerca a 63 pastores aproximadamente, porque somos 3 supervisores. Entonces, por motivos laborales viajo, no estoy casi en casa. Lo lindo de todo que esto me permite viajar con mi esposa, entonces ya nuestros hijos están grandes, cada uno ya está en sus distintas tareas, pero nuestro trabajo es acompañar el trabajo de la Capellanía Empresarial en las empresas y asimismo también a los pastores que trabajan con nosotros. Sí. Recorrer prácticamente toda la República, de norte a sur, este y oeste. Sí, estamos hace una semana estuvimos por el Chaco, hicimos 2.500 kilómetros. Ahí trabajamos en estancias, tenemos 54 lugares que atendemos en el Chaco, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos 5 capellanes. ¿Qué es lo que hago? Primero hago un recorrido general por todos los lugares, escuchándole a la gente, orando por ellos, escuchando un poco los distintos desafíos que cada uno enfrenta. Escuchando cómo ven ellos el trabajo del capellán, si hay algo que mejorar. Luego tenemos una reunión con los capellanes, ¿sí? Le llamamos mentoreo y allí hacemos los ajustes necesarios si es que hay, ¿sí? Y luego trabajamos un material específico. Este año trabajamos con un material que se llama el corazón paternal de Dios, ¿sí? Porque entendemos nosotros de que todos necesitamos ser pastoreados, ¿sí? Hasta el día en que partamos, todos necesitamos ser pastoreados y ser acompañados. Los desafíos son diferentes en los distintos niveles. Sí. Es notable el poder de Dios sobre ustedes, pastor. Porque me cuenta la pastora, que dicho sea de paso, es mi hija, es mi yerno, les cuento, el orgullo inmenso, que nunca tuvieron un traspié en todos los años, porque el Chaco, por ejemplo, es terrible. Nunca tuvimos un problema. ¿Eso es cierto? Es así mismo. De hecho, que antes de salir y en todo momento le tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Oramos antes de salir, oramos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro viaje. A veces no sabemos lo que puede ocurrirnos en el camino, claro. Sí, pero Dios nos ha guardado hasta aquí. Te comento una anécdota, ¿sí? Llegaba la camioneta, ya las cubiertas estaban empezando a gastarse, empezaban a tener problemas, entonces mandé cambiar las 4 cubiertas. Generalmente cuidamos todo eso porque las distancias son largas. Y llego a la gomería donde sacan las cubiertas viejas y le colocan las nuevas. Y bueno, yo estaba haciendo otras cosas abajo en la sala de espera y me avisan que ya está el vehículo. Perfecto, voy, pago lo que tengo que pagar y salgo con el vehículo. Y esa vez también viajamos al Chaco con mi esposa, ¿sí? Hicimos un recorrido largo y sentía que el volante vibraba y dije, bueno, seguro le falta balanceo, alineación, algo. Jamás pasó por mi mente lo que había ocurrido. Bueno, hicimos todo el recorrido, volvimos a Asunción, llevé al taller para que le hagan el mantenimiento correspondiente y le dije al mecánico, ¿podrías revisar por favor ese vehículo? Parece como que la dirección tiene problemas. Y luego me manda el video y me dice, pastor, no vas a creer lo que pasa. ¿Y qué pasó? Y me manda, las cubiertas aproximaron los burlones, pero no apretaron. ¿Y cómo llegaron así? Y ahí vemos la mano de Dios, ahí vemos la gracia, ahí vemos el favor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos kilómetros?
Hicimos 2.300 aproximadamente y no caminos de asfalto, de verdad. O sea, muchos caminos del Chaco todavía no están. Yo te digo que solamente un cristiano te va a creer. Otra gente no te va a creer, porque yo sé, a mí me pasó una vez, comenzó, después cuando iba a caer mi cubierta encontré uno nomás ya. Sí. Así mismo. Porque y para más en asfalto. Qué bárbaro. Y esa es una de las anécdotas, de las tantas anécdotas que tenemos en todo esto. Porque yo estoy trabajando, son 17 años en la capellanía empresarial. Sí. Bastante tiempo. Entonces, también quiero señalar de que su hijo, él no es el mayor. no, Tadeo. del medio, sí. Tadeo es también pastor, trabaja con su señora y su hija. ¿Cuántos años tiene Areli? Areli tiene 7 años. Canta que da miedo. Un espectáculo esa criatura como canta. Sí. Y te canta en la iglesia. Espectacular. Sí, eso es una gracia de Dios también, que toda nuestra familia esté sirviéndole. Sí. Tadeo, yo recuerdo cuando estábamos en Ciudad del Este como pastores, él le preguntó a su mamá, terminó el colegio, había terminado la carrera de contabilidad, de auxiliar contable, y le preguntó a su mamá qué querés estudiar. Y él quería estudiar contabilidad, pero tenía un fuerte llamado al pastorado, o sea, al servicio. Y un día conversando con él, le había dicho, me dijo, yo creo que sería bueno que vos te capacites para servirle al Señor. Yo veo que vos tenés un llamado de parte de Dios. Y la mamá insistía por la parte contable porque la idea de la mamá no quería que su hijo salga de Ciudad del Este, tenía que salir de Ciudad del Este, venir a Asunción, internarse y por supuesto desligarse, le dijo la mamá, no es fácil. Pero después conversamos y él decidió, y bueno, la idea era que él terminaba el colegio y se iba a seguir trabajando con nosotros en la obra, ¿verdad? En Ciudad del Este. Pero el hombre propone y Dios dispone. Claro. A los 2 años encontró a la que iba a ser su esposa, una compañera en la facultad, y ahora ambos le sirven al Señor como pastores y capellanes. Él ya predicaba en la iglesia de esta Roca Eterna. Sí, había momentos en que hay 4 jóvenes que predicaban, uno mejor que el otro. Impresionante era eso. Sí. Así es, y bueno, y así Dios sabe hacer las cosas, aunque a veces no la entendamos del todo, claro. Pero es su voluntad es la que prima en nuestras vidas. Es así. Hoy vamos a tocar lo que significa la palabra de Dios. Este es el libro de los libros, el libro más vendido en todo el mundo y más leído en todo el mundo. Y conste que hay países que prohíben esto. Y aún así, como en China, por ejemplo, se multiplican los cristianos. África, que están perseguidos y masacrados, le queman su iglesia, le queman todo lo que encuentran. Incluso le enterraron vivo, hace poco he visto, no sé, más de 90 personas. Y no se rindieron. Y estos son los que van a ser levantados cuando venga Jesucristo. Van a ser los primeros. Porque dice que los muertos primero se van a levantar. Y a lo mejor sin cabeza y todo van a levantarse enteritos. Porque no le negaron a Jesucristo. De hecho, Julio, que dice que cuando en la resurrección ya no tendremos estos cuerpos que son limitados. Sí. Imagínate, no sé si es que pasa por tu mente, pero yo pienso en eso, en el cuerpo glorificado que Dios nos promete, ¿verdad? Esto sufre, se duele, se enferma, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es tan grande que ojo no vio ni oído oyó y tenía subido al corazón de hombre. Más o menos sería esto, Carlos, que gente que no tenía brazos, ahí van a aparecer, con brazos, con piernas, todo completo, diferente, algunos sin ojos, todo eso, pero van a aparecer, como decís vos, con un cuerpo glorificado, totalmente restaurado, sanado, completamente nuevo. Pero esos son aquellos que han decidido y han sido escogidos y apartados con un propósito. Y esto es lo interesante de la Biblia, ¿verdad? Porque Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo escogí a vosotros, dice. Qué privilegio tenemos, Julio, que Dios nos escogió, porque cada uno de nosotros y la audiencia que está ahí seguro también ha de tener una historia de vida. Yo cuando conocí a Cristo, Julio, mi vida era totalmente un desastre, mayúscula. Igualmente. Imagínate hasta dónde llegamos nosotros, Julio, de que en nuestra propia casa tuvimos que vender para pagar deuda y quedarnos como inquilinos en nuestra casa.
y vivir en una casa, en una casita, pero simplemente por los hijos, ya prácticamente ya no tenía sentido nuestro matrimonio. Sí. Y de ahí el Señor nos sacó, nos restauró, nos transformó, nos llevó juntos a caminar porque vendíamos joyas y relojes con mi esposa. Y en ese trayecto, la dueña era cristiana, ahí le conocía al Señor. Y en ese trayecto Dios fue restaurando nuestros corazones. Hoy estamos por cumplir 38 años de casados, Julio. Impresionante. El tiempo ha pasado muy rápido. Pero pasó algo con ustedes, pastor, que en un momento dado recibiste ya el llamado. Sí. Y aplicaste la ley, como se dice en Braní del Ñemotagüe. Sí. Y hasta que te sacudieron, y a partir de ahí agarraste camino. Yo recuerdo, habíamos terminado la escuela de líderes, ¿sí? Y el pastor me había dicho, vinieron unos brasileros a invitar a... ellos recibieron un llamado de parte de Dios de venir a Paraguay y buscar a un pastor y llevar obreros nativos de Paraguay a la escuela que ellos tienen en Brasil de formación de líderes, de formación de misioneros, y volverlos a enviar ya con un salario, patrocinando la obra para que la obra crezca, ¿sí? Y cuando ellos vinieron, el pastor me había dicho, Carlos, vos sos una de las personas que te vas a ir. Y yo estaba trabajando, cuando eso ya estábamos mejor, ya vendíamos joyas, ya teníamos una casa, ya teníamos una camioneta, teníamos plata, entre comillas, y bueno, todo eso te ata. Pero cuando Dios te llama, hay vuelta atrás. Dejaste todito eso, todo. Entonces de repente terminamos la escuela de líderes y fui a predicar justamente acá en una iglesia de Luque. Vine a predicar y cuando terminó la predicación, recuerdo bien, Josué 1:8 prediqué, y me dice un hermano, mi hermano, vos tenés un llamado pastoral. Yo te estoy, sí, yo sé, yo voy a servirle, pero voy a pagar todo primero mi deuda, voy a hacer primero, pero el camino del Señor no es como nuestro camino, no es como nosotros pensamos, no es como a nosotros nos parece, es como Él quiere. Entonces, de repente, como nosotros vendíamos joyas y relojes, cada domingo llevábamos nuestro maletín con joyas y dejábamos en la iglesia. Ahí vivía el pastor y guardábamos ahí porque nosotros no estábamos en casa. Y domingo después del culto de la tarde agarrábamos nuestro maletín, guardábamos en la camioneta y a la mañana siguiente viajábamos. Pero ese día, ese fin de semana, una voz parece que me dice así, no lleves. Y dejo detrás del ropero, guardado mi maletín, 380 millones en joyas. Guardado allí, y me voy yo ese domingo, había un cumpleaños, teníamos escuela para diáconos, muchas actividades. Bueno, 6:30 era el culto, terminó el culto, el pastor me dice, Carlos, vos podrías por favor, porque la iglesia era en kilómetro 18, ruta 2, y nosotros llevamos ruta 1, y me dice el pastor, vos podrías llevarle a la hermana por San Lorenzo, ella tiene que tomar un colectivo, tiene que ir a Sajones, sí, como no, y lancé la camioneta con mi esposa, ahora y fuimos, le dejamos, y veníamos conversando con mi esposa. Todo lo que habló el pastor, todo lo que nos enseñó es para nosotros. Habló de mayordomía, de saber administrar lo que tenemos, ¿sí? Y bueno, en todo ese conversar, así, ya estábamos llegando a casa, y a 2 cuadras de llegar a casa había un copetín, y yo así de reojo miro, y me llamó la atención que cuando nosotros llegamos, pasamos por ahí, había unas cuantas personas que se levantaron todos apresurados, ¿sí? Bueno, llegamos a casa, encostamos el vehículo. Cuando se baja Romina, nuestra hija mayor, para abrir el portón, yo alzo la camioneta y detrás viene un auto, se bajan 4 tipos armados, ¿sí? 4 tipos armados, y yo me doy la vuelta así y me da uno por la cara y me dice, no me mire, asalto, ¿dónde está el maletín? Ya sabían todo. Sí, sabían todo. Perfecto. ¿Y qué pasó en ese mismo momento? Mi esposa empezó a orar, mi hija empezó a orar, empezamos a orar como familia, y empezamos a clamar, y vimos el poder de Dios. Vimos el poder. ¿Por qué? Porque 4 tipos armados empezaron a temblar con la pistola en la mano. No sabían qué hacer, tocaban uno con otro, y agarra uno el teléfono y dice, Dores Coico, Coamba, bebé, no tiene nada. Y en eso ya viene una vecina que habíamos ganado para Cristo. Una pregunta. Sí. ¿Ellos escucharon que ustedes estaban orando? Claro que bueno. Claro, en voz alta. Sí. Ese es el clamor que sale en ese tipo de situaciones. Yo digo, ahí sale el clamor de las entrañas. Sí, exacto. Sí. Y era el Espíritu de Dios trabajando ahí, obrando. Y en ese mismo instante viene la hermana, que su marido le dijo, no te vayas, ella no quería saber nada, viene a atropella, le juegan 2 tiros a la hermana, le hierran. Y bueno,
después ya viene la policía, los tipos sacan la llave de la camioneta, se van, te dejan la camioneta, por supuesto lo pueden llevar, Sí. pero llevan la llave para que no se les siga, y ellos salen acá y la policía entra por acá, y bueno, ahí mismo me bajé, me arrodillé y dije, este es el Dios al cual yo soy. Sí, sí. Este es el Dios que me ha librado, que me ha guardado. Sí, sí. Y llegó le llamé a mi pastor, gloria a Dios, me asaltaron, gloria a Dios. ¿Qué? ¿Cómo que gloria a Dios te asaltaron? De esa emoción, ¿verdad? Sí, sí. Viene llegando ellos en pijama, me recuerdo ya a las 9:30, 10 de la noche, 11 por ahí. Y me dice, Carlos, me dice el pastor, me recuerdo yo tengo 500,000 para vos, Dios te está llamando, hacele caso. Y bueno, a partir de ahí ya no pudimos viajar, ya Dios nos cerró las puertas. Ese era el pastor de Capiatá. El pastor de Capiatá, sí. Brasileño. Jailton, sí. Jailton, sí. Y bueno, a partir de ahí no pudimos viajar y le dije a mi esposa, bueno, yo creo que debemos de orar. Y oramos 40 días, me recuerdo. Solamente almorzábamos y el resto ayunábamos para pedirle a Dios que ponga en nosotros lo que Él quería que hagamos. Claro. ¿Cuál es tu voluntad en esto, Señor? Y Él puso bien claro, porque mi temor, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero yo no soy solo, yo tengo una esposa, claro. Yo tengo que respetarle a mi esposa, ella es mi mitad, y si yo simplemente decido por mí, y mañana no salen las cosas como tienen, como creo que deben de ser, o pasamos por luchas, por pruebas, que es parte de la vida, ella me puede decir, yo no quería. Pero oramos, y bueno, yo fui a hablar con la dueña, la que me ganó para Cristo, la dueña de la empresa, y teníamos una deuda todavía allí que pagar, y ella me dice, Carlos, nosotros los cristianos somos personas responsables, vos tenés un compromiso, tenés que honrar primero tu compromiso y después tomar otro. Si vos querés irte, vas a perder tu casa, vas a perder tu vehículo. Y oramos, y no había casa, por todos lados nos perseguían. Sí, sí. Y entonces decidimos simplemente ir. Yo recuerdo, me iba en el colectivo, me iban en la camioneta orándole a Dios y diciendo, Señor, que por lo menos en el vehículo nos deje, bueno. Y llego allá y la señora me dice, bueno, deja ahí la llave, deja ahí todo. Y oró por mí y salí. Y vine en una montero, vine ya en el colectivo. Sí. Pero fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Sí. De allí nos mudamos de la casa, alquilamos una casa cerca de la iglesia, fuimos a las misiones a estudiar. Y Dios, desde ese momento, Julio, no permitió. Nosotros ganábamos entre 7 a 9 millones de guaraníes mensuales en esa época, y ahora el pastor nos daba 500,000. 200,000 era nuestro alquiler de casa. Teníamos 2 hijos que iban a la escuela. Sí, 50,000 era nuestro diezmo, porque siempre aprendimos que la décima parte es del Señor y siempre lo hacemos para la gloria de Él. Y vivíamos y no nos faltaba nada. Cuando las cosas estaban más feas, cuando ya el hombre de la nieve salía de la... Los vecinos y los amigos. Venía gente, acá te mandó tu patrón, venía provista, Dios hizo grandes maravillas. Él lo sigue haciendo. Yo quiero recordar algo, y suelo decir en la radio, pero quiero que vos corrobores. Sí. Cuando yo me bauticé, 2 pastores, estabas vos y estaba Lucas. Sí. Y ustedes caminaban y yo flotaba. ¿Te acuerdas? Sí. A medida que ustedes caminaban, yo flotaba, el demonio, este no es tu lugar. Hasta que después Lucas se dio cuenta, o no sé si vos, y me tiraron en el agua y ahí, tranquilo, se fue el enemigo. Pero impresionante fue aquello. Yo me golpeé la rodilla porque era todo, me tuve que tirar prácticamente. Es que el enemigo no descansa, busca nuestro mal, pero cuando Dios tiene un propósito, no hay que 1000 celebrarán, caerán a un lado, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, dice el Señor. Pero necesitamos convicción, certeza, ¿verdad? De que verdaderamente este es el camino y en este camino debemos andar. Nosotros estos años, que ya son 27 años que estamos en el camino del Señor para la gloria de Él, hemos aprendido tanto, Julio, hemos crecido. Dios ha hecho pero cosas increíbles con nosotros, ¿sí? Increíbles. Después de ir a Brasil a estudiar, estábamos, yo recuerdo, 38 parejas de distintas partes del mundo. Era un curso de misión que duraba 2 meses, ¿sí? Y de esas 38 parejas se elegirían 5 matrimonios, los cuales esa iglesia iba a respaldar con un salario para venir a hacer las obras en Paraguay, o estaban de Guinea Francesa, estaban de Perú, estaban de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Estuvimos 2 parejas, 2 matrimonios. Y bueno, no fue fácil,
no fue fácil. Vos sabés que cuando nosotros dijimos sí, el enemigo se levantó con furia. Sí, Con furia. Hermanos de la iglesia venían y le hablaban, le decían, recuerdo, se levantaban hermanas y venían a hablar, oraban, hablaban en lengua y le decía al pastor, aquí mis siervos no son, estos los escogidos, y un montón de cosas, pero es parte justamente de ese proceso, ¿sí? Y el pastor, yo recuerdo y le tengo siempre presente esas palabras, decía, no, Dios me dijo a mí que ellos son la pareja y ellos van a ir. Claro. Fuimos hasta Foz de Iguazú y cómo era, dónde empezaba el curso de misión, porque eran muchos obstáculos para ver si es que en el camino del Señor, en el servicio a Dios, no todo es color de rosa. Se enfrentan luchas, se enfrentan pruebas, a veces pasamos por necesidades económicas, incomprensión, hay gente que tiene la apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella, ¿sí? Hay lobos vestidos de ovejas, hay muchas cosas que enfrentamos, ¿sí? Y el curso de misión lo que hace es, lo que trata y busca es pulir realmente a los siervos y ver cuáles son los que realmente tienen ese llamado, porque el que tiene el llamado, tiene la vocación, el que tiene realmente ese fuego, esa llama, eso nada te va a atajar. Vas a enfrentar, vas a pasar por encima, igual vas a seguir avanzando, ¿sí? Y bueno, el curso empezaba, venían colectivos de Marañao, que era el lugar donde íbamos a ir a 3.000 kilómetros de acá, y venían a hacer compras. Estos compristas brasileños venían en colectivo de turismo, y nosotros teníamos que irnos en ese colectivo de turismo sobre las cajas de alguna forma, contando 3.000 kilómetros, pero da la casualidad que cuando nosotros fuimos para subir al colectivo, nuestro nombre no estaba en la lista. Y nosotros ya estábamos en Foz. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor llama a la misión y dice, miren, no le pusieron en la lista acá este matrimonio, ellos ya están acá, van a irse. ¿Qué hizo Dios? En vez de irnos en el vehículo de turista, nos pagaron primera clase. Y desde ahí ya Dios empezó a mostrarnos su gracia. Pasamos la frontera y fue increíble lo que Dios fue haciendo. Las puertas que Dios nos abrió fueron, pero así, grandes, enormes. Fuimos a vivir en la casa del hijo del presidente de la iglesia, allá, una iglesia de 12.000 miembros. ¿Sí? Y bueno, y al terminar el curso nos eligieron como una de las 5 parejas para poder venir con un respaldo, ¿sí? Entonces todo ese proceso que vivimos fue duro, fue difícil. ¿Con quién dejarle a la criatura? Nuestra hija Keila, la chiquitita, ¿sí? ¿Cómo es posible que ustedes están todos locos? Incomprensión por parte de nuestros padres que no son creyentes. Muchas adversidades pasamos, muchas luchas. Pero, por eso digo, Dios ha sido bueno. Sí, vaya que sí. Porque recuperaste con creces todo lo que había perdido en aquel entonces. Tener una hermosa casa, una hermosa familia, vehículos de alta gama, la pucha. Yo creo que Dios te dio más de lo que te imaginabas seguramente. Y hay que entender que Dios no es deudor de nadie. ¿Sí? Dios no es deudor de nadie, Él sabe recompensar a los suyos, ¿sí? Y Él da como conforme Él quiere, ¿verdad? Conforme Él le parece. Y conforme a tu corazón también. Claro, por supuesto. Creo y estoy convencido también de eso, que Dios, lo que dice su palabra, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y nosotros en medio de situaciones difíciles siempre hemos apartado lo que es de Él, porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel, ¿sí? Y lo sigue siendo, ¿sí? Imagínate que después de venir de Brasil empezamos una obra en Areguá, donde hoy hay una enorme iglesia, ¿sí? Para la gloria de Dios, ¿sí? Empezamos de la nada. En ese tiempo se había quemado el Micuabolaño. Y mucha gente de Areguá, de ese lugar donde estábamos, trabajaban en el Micuabolaño, perdieron sus familiares, les reuní en la casa donde estábamos, oramos por ellos, y todo eso fue algo que impactó a la comunidad. Después nos enviaron a otra iglesia, a pastorear una iglesia. De ahí me recuerdo a un campamento, tuve una visión, Dios me mostró una visión, Julio. Me desperté una mañana y cuando me desperté miré así, visto un campo verde, hermoso, así campo verde, hermoso, y estaban parados así, acá estaban las señoras, después estaban los varones, las señoras,
los jóvenes, adolescentes y niños, pero todos eran rubios, rubios, y tenían una vestimenta totalmente diferente a la que nosotros usamos. Y una voz me dice, con esta gente vas a trabajar, ellos te van a bendecir. Y me doy la vuelta y miro, hay un enorme edificio. Y yo estoy enseñando en ese edificio. Estoy enseñando en ese edificio a otros pastores. Mira cómo Dios hace. Me estaba mostrando lo que iba a pasar después, ¿sí? En el Hotel Excelsior me Sí. contaron, ¿para cuántos pastores hiciste una conferencia ahí? Bueno, nosotros en realidad en el Sheraton, sí, en el Sheraton tenemos un congreso cristiano, ¿sí? Sí, Eso sí, lo sí. organiza la Capellanía Empresarial, Sí, sí, ¿sí? Nosotros nos toca organizar, ¿sí? Nos toca organizar, y bueno, nos toca a veces los devocionales o los testimonios, ¿sí? Pero son oradores internacionales los que vienen allí. Este Sí, año sí. vienen gente de Alemania, vienen de Estados Unidos, ¿sí? Va a ser el 3 y 4 de septiembre ese congreso, donde más está enfocado en empresarios cristianos para seguir promoviendo el reino, Sí, 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 sí. para promover el reino y seguir llevando la semilla del evangelio, ¿sí? Entonces ese enfoque es el que tiene ese congreso, ¿sí? Es para empresarios. Es para empresarios cristianos y van también líderes espirituales. Sí, sí, Invitamos también a líderes sí, sí, espirituales, pero es para empresarios, sí. Vienen, el año pasado tuvimos un total de 450 personas en el hotel. Este año se está ampliando el hotel para más personas, porque ya tuvimos que decir hasta aquí, ya no entraban, Sí. la capacidad se limitó. ¿Sí? Pero se va la gente. Sí, no, muchísima gente. De hecho Interesante. que ya se están inscribiendo. Ah, qué Sí, bueno. de hecho ya se están inscribiendo. Sí, Sí. sí. Así es, Julio. Espectacular. Sí, sí. Y quiero compartir un poco lo que dice la palabra, Sí. ¿verdad? Yo entendí esto, por mucho tiempo, yo vengo de una descendencia católica, ¿sí? Y por mucho tiempo pensé que era con esfuerzo y sacrificio que podía alcanzar el cielo. Nosotros con Rosana, mi esposa, todos los domingos íbamos a misa y nos salíamos de ahí. Los domingos, cada domingo estábamos en la misa, pero salíamos del templo y en el camino ya empezábamos a discutir, a pelearnos y bueno, nuestra vida era realmente teníamos ciertos problemas que necesitaba la mano de Dios, sí. Pero, como te dije, en su gracia y misericordia, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo llegué a los pies del Evangelio? ¿Cómo pude llegar a los pies de Cristo? Sí. Tuve que perder todo lo que tenía. Yo trabajé 7 años en la aduana, ¿sí? Después de venir a la aduana abrí una SRL con un argentino que gracias a Dios el Señor me libró de cosas grandes, ¿verdad? Después abrimos una metalúrgica, teníamos varios empleados, ¿sí? Después empezamos a construir nuestra casita. Y bueno, el estilo de vida que yo aprendí, porque con 18 años fui a la aduana, en la frontera, nunca había participado en fiesta, no conocía lo que era la vida de fiesta, de bebida y todo, pero en la frontera ahí se aprende de todo. Y bueno, cuando volví, o sea, tuve que volver porque mi esposa me dijo, bueno, voy a volver 7 años después, me dice ella, pues venía 15 días a casa y 15 días iba. Estaban en la frontera y me dice, si vos volvés a irte, ya la próxima vez no me encontrás acá. Y eso hizo que me quede, ¿sí? Entonces, a partir de allí, abrimos varias empresas, buscamos la manera, hasta que mi vida desordenada hizo que yo pierda todo, absolutamente todo, ¿sí? Y en eso dije un día, bueno, yo voy a volver a... Imagínate, Julio, cómo Dios trata y trabaja con el hombre, con el orgullo del hombre. Sí. Yo tenía 16, 18 empleados, semanalmente le pagaba, siempre tenía dinero, por así decirlo. Y ahora de repente me quedé sin nada. Y cuando uno ya no tiene nada, ¿dónde mira? Ahí recién empieza a mirar arriba, ahí recién empieza a buscar a Dios, ¿sí? Y allí en ese proceso, me recuerdo, me invitaron para ir a trabajar en una panadería. Me fui a repartir pan de las 4 de la mañana hasta las 7 y ganaba 12.000 guaraníes. Después de ser patrón. Después de ser patrón. Yo recuerdo, Carlos, Sí. que, perdón, pastor, hay que respetar eso. Organizaba
torneo de vóley y ponía los premios, ponía la pelota, la camiseta y todo. ¿Tenías? Sí, de hecho que yo tenía un equipo de fútbol, sí. ¿verdad? Y tenía que ir a buscar a los muchachos los muchachos, no, me apoyo porque tengo que dejarle algo a mi señora, tenía que dejarle y un montón de cosas, ¿verdad? Pero de la nada, y toda esa cantidad de gente que entre comillas era mi amigo, ni uno solo apareció en ese momento, nadie me dijo, nadie. Recuerdo una vez Rosana le dijo, ¿ustedes creen que mi marido le va a pedir algo de comer? Pero eso no saben que se va a visitarle ahora que estamos en esta condición ustedes. Y bueno, pero era todo un propósito de Dios. Y Dios ahí una mañana me levanto y le digo a mi esposa, bueno, yo voy a volver a la aduana, voy a ir a ver si puedo volver a trabajar ahí. Y cuando salgo, un vecino me dice, ¿dónde te vas, Carlos? Y voy a la aduana. El papá de él trabajaba también en la aduana. Me dice, vení, quiero compartir contigo algo, ¿sí? Me dice, yo estoy buscando a alguien que trabaja conmigo. ¿En serio? Pues sí. ¿Y en qué vos trabajás? Y me dice, nadie acá sabe lo que yo hago, pero yo trabajo en una empresa donde venden collas y relojes y necesito un secretario. Pero yo quiero trabajar conmigo unos meses más, después quiero que vos seas vendedor. Y bueno, ¿y cuánto me va a pagar? Y tanto, listo. Pero ¿qué hacía este varón? Él se iba a retirar su viático para viajar a Ucuoya, llegó a Madrid, 2 tiras costillas, un choricito y 2 cajas de cerveza. Esa noche le bajaba abrazado, después tomaba, se emborrachaba, no tenía más plata, después pedía prestado de un 100.000, jueves viajaba y viernes ya volvía. Entonces no vendí más, claro. Hasta que yo le dije, mira, discúlpame, pero yo necesito ganar dinero, te doy cuenta, ¿por qué no nos vamos lunes? Y venimos jueves y ahí va a hacer lo que querés, no hay problema. Y empezamos a trabajar y se vendía. Y bueno, la dueña de la empresa le dijo, ¿qué vos estás haciendo, fulano? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ahora empieces a vender tanto? Y estoy viajando con un vecino mío, el señor fulano, un joven, quiero conocerlo. Y ahí me voy, cuando me voy a ir me dice él, la empresa es cristiana, no evangélica. Pero bueno, no te haces caso, pero vos te vas ahí por trabajo. Puede decir la señora, te dice alza tu mano, alza tu mano. Y si te dice llorar, nomás vos también. Bueno, y cuando llegamos, me recuerdo en el edificio, íbamos a subir y llegaron los otros vendedores. Cambio más, ¿y quién es este? Y mi secretario, este va a ser víctima. Esta es la señora cuando le ve, le va a predicar. Y vos tenés que ir, lo mismo me dijeron. Bueno, pues yo venía con una angustia. Mi matrimonio hecho un desastre, mi vida hecha un desastre, perdí todo lo que tenía, perdí mi casa, era un fracasado, realmente era un fracasado. Y bueno, llego y se abre el ascensor, entramos en la oficina, una oficina grande, y nos sentamos todos así. Y de repente allá sale una señora chiquitita, ¿sí? Con una Biblia abajo de la mano. Saluda a cada uno, ¿sí? Mira cómo Dios hace el juicio. Saluda a cada uno y dice, ¿quién es? Y García, que era el que me llevó, dice, él es el señor Carlos. Y me mira hacia la cara y me dice, vos no viniste acá por acaso. Dios te trajo acá con un propósito. Y fueron palabras que me clavaron acá, ya nomás, y me empezó a decir, yo te quiero hablar de un Cristo vivo, un Cristo que sana, que transforma, un Cristo que realmente hace maravillas, hace milagros en la vida de todo aquel que cree. Y yo dije, yo quiero conocer a este Cristo, porque yo conocía a un Cristo muerto que estaba colgado en la cruz. Sí, ese era mi Cristo. Yo quería conocer a este Cristo. Y ella cuenta su historia de vida, de dónde Dios le sacó, y empieza, y me predica el Evangelio. Esa mañana yo recibo a Cristo, ella ora por mí, y estaba tan cargado yo que al poner ella su mano acá, yo cierro mi ojo y ¡pum! Me voy al suelo. Me voy al suelo, y cuando me levanto parece como que alguien me sacó una mochila de mi espalda. Me levanto y los muchachos, sus ojos todos así grandes, ¿verdad? Bueno, listo. Me invita ya esa noche para que me vaya a una reunión. Quiero que te vaya, Carlos. Bueno, listo. Pero cuando salimos de ahí, dicen los muchachos, las pistas de hoy, vas a vender valetereína. Nosotros te dijimos, alza tu mano de ella porque te voy a pedir. Te digo llorar y te tomo en serio. O sea que vos tomaste en serio lo que él te dijo. Pero no van a entender, ¿verdad? El incrédulo no va a entender las cosas de Dios porque no tiene cómo discernir las cosas de Dios. Yo creía que vos estabas fingiendo. No, yo pensaba que no. Y a partir de Dios, nuestra historia, nuestro matrimonio empezó a cambiar y a cambiar, pero para lo que es hoy. Pero ¿dónde conocí a Cristo? En un devocional, en una empresa. ¿Dónde me pone Dios hoy?
en una empresa que hace devocional en capellanía empresarial, me pone como supervisor y mentor. Mira cómo Dios hace. No hay casualidad, hay propósito en nuestra vida. Hay propósito en nuestra vida. Entonces, la Biblia dice, acá el apóstol Pablo, Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Y realmente yo estaba muerto en mi delito y pecado. Estaba muerto. No había esperanza para mí. Inclusive recuerdo cuando volví a casa con tanto gozo, con tanta alegría, y quería transmitirle a mi esposa que no estábamos en el mismo espíritu. Me dice, espérate para yo contar. Eres ni completar, ahora te completaste. Ahora te completaste, ahora te volviste evangélico. Eso es lo último que me faltaba. Pero ella no está. Pero mira, yo estaba muerto en mi delito, en mi pecado, y vivía una vida de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía. Y de ahí Dios me rescató, me redimió, me lavó. 6 meses después mi esposa tiene su encuentro con Cristo. Y a partir de ahí yo estaba viajando y me recuerdo, me llama ya emocionadísima, con la misma emoción que yo tenía. Cuando yo le recibí a Cristo, ahora te entiendo, mi amor, ahora entiendo lo que me decía, ahora sí. Y Dios empezó a sanar, a restaurar, a transformar toda nuestra vida. Ahora es cierto, Julio, y esto quiero dejarle el desafío a la audiencia también, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que nuestra vida es una constante siembra y cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y nosotros hemos cometido tantos errores de jóvenes con mi esposa. Descuidamos ciertas áreas, descuidamos a nuestra hija mayor y ella ha pasado por sus procesos debido justamente a todas esas situaciones, ¿verdad? Que de repente yo no entendíamos, no sabíamos y vivíamos una vida totalmente ajena a los propósitos de Dios. Y ahí es importante, creo yo, para todos saber cuidar, saber realmente amar, saber valorar. La palabra tiene un poder tremendo, tremendo. La palabra sana. La palabra restaura, pero la palabra también condena, la palabra también crea heridas, la palabra también, no solo la palabra de Dios, y la palabra de Dios sana, restaura, pero hay palabras que nosotros lanzamos en ofensa, herimos, lastimamos, y eso después crea amargura, crea rencor, crea dolor. Incluso siendo cristiano muchas veces se nos escapa. A mí me pasó, y estoy pagando las consecuencias. Porque la palabra tiene poder. Yo no entendía qué quería decir. Acá aprendí lo que significa eso. Y también en casa. Porque muchas veces, sin darte cuenta, tiraste una palabra y ya no podés. Ya no puedes tirar. Por eso el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo que perece, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Con cuántos años vinimos a los pies de Cristo? ¿Y cuánto está ahí en nuestra mochila? ¿Cuántas cosas que aún necesitamos sacar, desechar, tirar? Ese hombre viejo que todavía quiere salir, quiere todavía estar luchando y esa lucha, Julio, no va a terminar. Yo recuerdo una palabra tuya. Cuando yo me bauticé. Me dije, ahora mira, no me dijiste, mira que vas a ser perseguido. Y volví a caer 1 año. Y una vez acostado en mi cama mirando el techo, yo pienso en guaraní. Va a visitar ese mundo, abro la Biblia. Y es como que, mira, nadie que viene a mí yo le cierro la puerta. Tuve vergüenza, no sabía que quería meterme bajo la cama. Y ahí me di cuenta que sí me perdonó Dios. Porque yo dije, ¿qué me va a perdonar? Yo soy un desastre. Yo nunca le dije. Mira, me dice, yo soy un pecador tremendo. ¿Qué? Dios me va a perdonar. ¿A vos te eligió Dios? Vos sos pastor, yo nadie, vos recibiste un llamado, a mí no me llamó nadie. Le dije, Julio, acordate que Jesucristo vino porque hay clase de gente, vino por gente como nosotros. Te está llamando, venimos ya que 69 años yo tenía. Imagínate, todo el bagaje que tenía. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que ser muy conscientes de nuestra realidad y no ser muy duros con nosotros mismos. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que nosotros anduviésemos en ella. Imagínate lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, vos y yo y todas las personas que hemos conocido a Cristo, que hemos venido a sus pies, ¿sí? Dios nos da la oportunidad de escribir una nueva historia. Y no se trata de nuestras obras viejas, pasadas, se trata de las nuevas obras que hacemos en fe, en amor. Y en el proceso, Julio, nos vamos a equivocar porque somos seres imperfectos. Claro. Ahora, ¿dónde está el peligro? En quedarnos en el error, ¿sí? En querer justificar lo que no se justifica, ¿sí? Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros estamos en un proceso como que esta salvación es progresiva y va tomando cada área de nuestra vida y va sanando y va restaurando y va transformando, preparándonos para lo que se viene. Sí. ¿Sí? El día que complete Dios la obra de nosotros, bueno, vamos a subir, ¿verdad? Vamos a subir y estamos, ¿no? Y ahí tenemos que nosotros ser muy conscientes y ser también dóciles, ¿sí? Y reconocer, porque todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y de adentro Él trabaja. La transformación en la vida del cristiano es de adentro para afuera. Sí. No es de afuera para adentro. Sí, claro. Es de adentro para afuera. Y en ese proceso todavía hay veces nos tropezamos, hay veces nos equivocamos, pero ahí es donde yo tengo que, Señor, me ayúdame, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia. Esta es una realidad que yo todavía no puedo superar. Y ahí le damos la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en nosotros. Qué difícil ha de ser llegar a ser como Pablo, imagínense, pero con la diferencia que Pablo le escuchó y le vio a Jesucristo, mano a mano. Sí. Él le enfrentó. Sí. Y después salió esto de que yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Tremendo. Tremendo. Pero también Pablo dice... Y todo lo que dejó él, lo que dejó Pablo es increíble. Pero mira lo que dice Pablo, esto es lo interesante. La Biblia, por eso me apasiona la Biblia. La Biblia no es un libro que solamente te pinta las historias lindas y maravillosas, sino nos muestra a un David pecador, nos muestra a un Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia, y tuvo un encuentro con Cristo y le dice, duras cosas, dar cosas contra la hija de tu origen, clavo por clavo, te vas a lastimar, te vas a herir, y que quieres quién eres Señor y qué quieres que yo te haga. Y le da la indicación, y cuando Ananías va a orar por él, le dice: Señor, pero este es un perseguidor de la iglesia, este que entra a casa de los hermanos y le arrastra y le lleva a las cárceles. Él quedó ciego, ¿por qué? Porque se le apareció Cristo ya no como hombre, como espíritu. Y es como el que le ve a Dios se muere, dice, porque él tiene ese santo, es más que poderoso. Y también Jesucristo era eso. Y yo creo que esa luz le cegó a él. Sí. Y los otros escucharon la voz, pero no le vieron. Y eso le cegó a él. Y quedó cegado hasta que Ananías va. Y mira lo que dice Ananías. Y le dice, temor le tenían todos a Saulo. Él consentía con la muerte de Esteban. Y ahora Ananías le dice a Dios, yo me voy a ir a ese que es un perseguidor. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Increíble. ¿Sí? Para llevar mi presencia delante de reyes y de gentiles. Y de todo el pueblo judío. Mira, cómo, y dice, y yo le mostraré cuánto necesita padecer a causa del evangelio. Impresionante lo de Pablo. Recorrió miles de kilómetros él, con zapatillas, con frío, con calor, con hambre, con sed. Tremendo fue lo de él. Incluso él murió. Y le llevó Jesucristo. Le mostró lo que es el cielo. Después le dijo, no, todavía no terminaste tu obra. Va a volver. Y le puso un espolón en la espalda. Y dice, Señor, sacame a este bastante. Te espina en la calle. Pucha, sí, él no podía moverse, pero aún así él estuvo. Así es, entonces... Bástate mi gracia, imagínense. Sí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero Pablo de Tarso dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo. ¿Quién puede librarnos, Julio? Solamente en Él. Hay salvación. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y hay gente que no cree. Y sí. Y es triste saber eso, pastor, porque millones de gente
van a ir al infierno, porque está claro, dice, el que muere sin Cristo no verá la gloria de Dios. Duele, duele. Y tengo familia que están en eso. Mira, pero otra vez vamos a lo mismo que hemos dicho, Julio, Sí. eso otra vez es muy importante. Recordate que él dice, no me escogiste vosotros Sí, a mí, sí. mas yo escogí a vosotros. Sí. Todos aquellos que son escogidos por Dios van a venir a sus pies. Nuestra tarea es predicar, nuestra tarea Sí, es sí, enseñar, sí, claro. nuestra tarea es hacerlo con amor. El que convence al hombre de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder convencer a nadie, Sí. ni por más que seamos personas que conozcamos la Biblia de tapa a tapa, que tengamos buena dicción o que prediquemos Sí, sí, de sí. manera... No, el que no se va, no es de Dios, no va a venir. Sí, sí, sí. Pero nosotros no sabemos quién es y quién no es. Él solamente, él en Sí, su solamente. soberanía Sí, conoce sí, a sí. su pueblo, a Sí. sus hijos. Y otra vez, gloria a Dios, porque somos parte de ese pueblo que Él está escogiendo. Y porque a veces decimos, entonces, ¿para qué predicamos? Y es que no, porque van a escuchar y van a venir a los pies aquellos que son de Él. Sí. Pero mira lo que dice acá Juan, ¿verdad? Capítulo 3, Nicodemo, habla con Nicodemo, pero más adelante dice, porque de tal, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero dice más, el que cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Sí, porque sí, no ha sí, creído sí. en el nombre del Sí, unigénito sí. Hijo de Dios. Pero esto es interesante porque hay personas que todo tiene su tiempo. Imagínate, a los 69 años, yo a los 29 conocí a Sí, Cristo. sí, sí. Y yo digo, ¿por qué no le conocí antes? ¿Cómo hubiera sido una historia tan diferente? Pienso pero, lo mismo. pero a lo mejor, sí, antes no hubiera valorado como valoro ahora. La vida desordenada que yo llevaba hubiera corregido muchas cosas. Sí, Pero pero- yo perdí muchas cosas, pero gané también. Imagínate cómo Dios me preparó. Yo sin estudio, porque apenas segundo curso, hice radio, hice periodismo y periodismo serio. Hacía comentarios, hacía entrevistas, hacía todo. También me dio la música. Pero llegó el momento que yo me olvidé y de allá arriba me cortó la paz. Perdí todo. Pero me quedó la enseñanza, me quedó y hoy estoy haciendo esto. Y fuimos muy perseguidos, Carlos. ¿Por qué? Porque lo que se dice acá se escucha acá. Lo que decimos acá se escucha afuera, territorio enemigo. Yo creo que estamos tirando semillas por todo el campo. Algo va a brotar. Ese vale la pena. Entonces valió la pena el trabajo que se está haciendo. De hecho, lo que Dios toma en sus manos, dice, nadie puede arrebatarlo. Sí. Y los que son de Él, los que son parte de su pueblo, van a venir. Todos los medios, imagínate lo que dice, y será predicado el Evangelio del Reino a toda criatura. Y hoy en día, imagínate, la tecnología, hoy nos permite, nosotros estamos acá sentados y cuánta gente está viendo esto, está escuchando, a lo mejor en lugares que ni siquiera nosotros pensamos llegar a esto, ¿verdad? La palabra está siendo sembrada, la palabra está siendo plantada. Y dice que ella no volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual ha sido lanzada. Entonces, nosotros creo que como hijos de Dios, como siervos de Dios, nuestra tarea es predicar, nuestra tarea es hablar del Evangelio de la gracia. Recordemos que la salvación no es por obra, es por medio de la fe. ¿Sí? Es por medio de la fe y esto es un don de Dios, ¿sí? No es algo nuestro, ¿sí? Es un don que Dios nos da. Una cosa, nosotros tenemos que, para entender esto, pedir sabiduría. Sí. Porque yo pedí y me dio. Porque yo leía el libro, un chiquitito y cabeceaba. Pero podía leer una revista entera o un libro entero sin problema, pero con este no había ¿Por caso. qué? El enemigo. Bueno, hasta que comencé a entender, yo gracias a Dios entiendo rápido las cosas. Me dio esa sabiduría. Pero, ojo con eso. Yo estoy comprometido a tener que enseñar esto que aprendí porque mañana voy a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que aprendiste? Y yo sé todo luego, ¿no, Señor? Te conozco, fuera. Es que esto es cómo uno crece en el Evangelio. Dando es que uno recibe. Claro. ¿Sí? A medida que uno
lee, enseña, instruye a otros también, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Para el que da y para el que recibe, claro. y penetra hasta lo más profundo, ¿sí? Los tuétanos y discierne con los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay caso de poder. No. David, ¿y a dónde, Señor, me olvidé de tu presencia? Si subiera a lo más alto del monte, ahí estás tú. Y si fuera al fondo del mar, ahí también está tu presencia. No hay caso de escondernos. No, aunque hay gente que piensa que puede y que se está escondiendo. No pueden esconderse de Dios, ¿sí? Entonces, y es importante saber vivir los tiempos de Dios. Y este es nuestro tiempo, Julio. Mañana ya no será. No sabemos lo que mañana puede pasar. ¿Sabe si mañana vamos a estar vivos? Sí. Ahí está el tema. Entonces, nadie compró la vida. Nuestro tiempo debemos de saber vivirlo. ¿Y qué significa saber vivir para la gente? ¿Qué significa, Julio, para la gente saber vivir? Hay una palabra clave: por su fruto lo conoceréis. Y uno tiene que demostrar el cristianismo verdadero, porque se ve eso en nosotros, en lo que vos das. Porque dice, Dios ama al dador alegre, no solamente para poner tu diezmo, sino que para darle a ese que necesita. Porque a veces juntamos cosas como en casa, ahora yo estoy repartiendo cosas. Y yo doy 1 y recibo 3. Siempre es así. Increíble es. Veo que falta, porque hay tantos prójimos que no tienen nada, Carlos. En este frío tremendo hay gente que no tiene, ese amigo tiene una tricotita de oro y rinde la pizza. Entonces si vos tenés 3, 4, dale, pues la palabra te dice, te pide, y te pide Dios, no el pastor. Dios bendice al dador alegre, y no solamente eso, ahora bendice a aquellos que bendicen a los pobres, claro, que están dando a Dios, dice. Sí. Pero mucha gente pensando en saber vivir o en vivir bien, piensan en lujo, piensan en el más acá y no piensan en el más allá. ¿Sí? Imagínate, acá nuestra vida es tan limitada. Nuestro cuerpo tiene límites, nos cansamos, nos agotamos, nos agobiamos, la edad no viene sola como quien dice, ¿verdad? Nos damos cuenta que ya no podemos más hacer ciertas cosas que antes hacíamos con facilidad. Pero allá vamos a vivir, dice, en calles de oro. El mar es de cristal, la mansión es celestial. Ya no va a haber llanto, dolor, no va a haber más enfermedad. A la vida. Todo lo que Dios tiene preparado. Entonces yo tengo que vivir expectante día a día, esperando ese momento, ese donde Dios me va a llamar a su presencia para ir a disfrutar. Pero qué triste aquellos que no han entendido, aquellos que han desechado. Ahí en Apocalipsis 20:11 dice, y vi un trono blanco y sublime, dice, y los que estaban sentados delante de él, delante de los cuales huyeron el cielo y la tierra, y fueron juzgados cada uno según su obra. O sea, ya no hay más, ya no está más el cielo ni la tierra, y si no está el cielo ni la tierra, ¿qué queda? El infierno. Y ahí de ese lugar Dios nos quiere rescatar. Imagínate que Él nos dio libertad, incluso para elegirlo a Él, porque nos puso mandamientos, cumplan, anden en mi camino, y le ofrezco esto. Imagínate lo que nos ofrece, vos estás quitando eso, lo que la Nueva Jerusalén, pero nos dice, muchas veces Dios nos castiga, mentira, nosotros nos castigamos, y si mañana le hemos abierto la puerta al enemigo, por supuesto que el enemigo va a entrar a desparramar. En cambio, está la otra puerta. Y dice que el camino es angosto, y por ese camino tenemos que nosotros transitar si queremos la salvación, o si no, fuimos. Terrible. Así que les animo esta noche, mis queridos amigos que están ahí del otro lado, busquen a Dios mientras puede ser hallado. En cuanto está cercano, no esperen que las cosas tengan que llegar al límite. Estos días me tocó visitar a un preso en la cárcel, y en ese lugar la gente se desespera, ahí quiere escuchar, ahí otras veces he visitado gente en los hospitales, y ahí, por favor, pastor, orá por mí, por favor, para que Dios me sane. En esos momentos la gente busca a Dios, pero cuando estamos bien, a veces Dios está en el 5º, 6º, 7º lugar. Entonces este es el tiempo donde debemos de buscarle a Dios, donde debemos de ponerle a Él en el lugar que Él quiere ocupar, el centro de tu corazón. Quiere que le entregues tu vida, que le entregues tus imposibles. Él es el Dios que sana, restaura, transforma, el que da vida y vida eterna y vida en abundancia.
Ese es el Dios de la Biblia, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso que quiere darse a conocer a ti en medio de tus circunstancias, en medio de tus situaciones. Él quiere revelarse. Así mismo, nos provee, porque te digo, yo he pasado situaciones increíbles y nunca me faltó nada. Incluso yo digo, una vez dijo el pastor, yo no sé si estás de acuerdo, que Dios ya nos eligió para esto, en el vientre de nuestra madre. Y fue un desastre, pero con mis 6 hijos, cuando las papas quemaban, a veces yo no podía dormir, Carlos. No podía dormir porque pensaba que iba a darle a mi gente mañana. Yo recibía siempre algo, y buena plata o comida o cosas por el estilo. Y así siempre fue. Incluso te digo, cuando antes yo de bautizarme, tenía pesadilla, que si Dios me llevó en ese momento, sí no me mató, porque la presión te sube al aire con la pesadilla. Y no pasó nada, pero me despertaba, desastre. ¿Y de cuántas situaciones me salvó? 2 choques violentos tuve, no pasó nada. Me tenía reservado esto, tenía para mí un propósito. Así mismo. Y algo que yo me acuerdo, una señora, esto ya lo había contado, del pueblo de Dios. Me llamó de la radio, me dijo, Julio, te quiero conocer, vení. Y ya me acordé y me fui cerca de su casa. Y tiene que ser, está en la calle, allá está el árbol, esa es su casa, ¿no? ¿La señora Bolana? Sí. ¿Parte quién? Me dice Julio, era fiesta, yo estaba en la radio hablando de eso. Y por su atuendo me di cuenta que era del pueblo de Dios. ¿Viste cómo ellos se visten? Bueno, me senté con ella en el sofá, después en un momento dado me dice, espérame un rato. Y se ve un enorme así, me dice, ¿te puedes arrodillar? Yo, cuando eso era el tiempo católico. Esta está loca. Primero que pensé, me arrodillé y comenzó a orar por mí, a orar por mí, a orar por mí, así un buen rato. Después comienza a quedarle por la... Y me golpea así el hombro, el paso. Y me habla guaraní, sincero y bruta. Dereña, está cirupis, anda ahí por el vicio, poco Andrés. Entre otras cosas. Y me dijo, escuchaste lo que Dios dijo para vos. Y sí, no está loca. 15 días después salimos por internet y me llamaba gente de los 4 costados. Del exterior, te digo, paraguayo. Y dije, se cumplió lo que dijo la señora. No, señor. 30 años que se cumplió acá. Estoy hablando en radio cristiano. Amén. Y los propósitos de Dios son eternos y se cumplen, ¿verdad? Y de hecho la Biblia y lo que dijo el pastor estaba muy bien, ¿verdad? Antes de que naciese, sí, ahí ya nos tenía... ya Dios en su... Y digo, por eso yo me salvé casi 10, muerte segura. ¿Segura? Y bueno, y así fue. Sí, así. Tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Te pido que ores. Antes que nada quiero agradecerle acá a siempre me olvido tu nombre. Shirley y su marido. Gracias por ayudarnos siempre. Ustedes son una gran bendición también para la radio y para nosotros. Y también le bendecimos. Son un matrimonio extraordinario y espero que sigan así por años y años y años. Pastor, si puede orar por esto y por la gente, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Este espacio de radio que tú abres en esta iglesia, Cordero y León, que pueda ser una herramienta que tú uses, papá, para la extensión de tu reino. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay, no solo en nuestro país, no solo en nuestros barrios, no solo, Señor, Dios bendito, en Latinoamérica, en el mundo entero. El mundo entero te necesita, Señor. Necesita de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Te pido, Señor, que estas ondas lleguen, Padre, a esos lugares donde más necesidad hay. Que tú te reveles, que tu Padre amado Dios toque esos corazones, sane, Señor, esas personas enfermas, restaure matrimonio, transforme vida, papá, a través de tu palabra, a través de tu presencia. Que, Padre amado, tu palabra pueda ser predicada, pueda ser, Señor Dios bendito, extendida y expandida por todos lados. Sigue bendiciendo al pastor de esta iglesia, a los hermanos, a las hermanas, y sigue permitiendo, Señor, que más lugares, más personas, Señor, se vuelvan a ti, sean instrumentos, Señor. Sigue usando a Julio en todo esto que ya le has dado de hace tiempo, Señor Dios, para que te siga honrando. Guárdalo, protégelo también a él y a toda su familia. Así también a este matrimonio joven que está con nosotros. Bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta el próximo martes con el pastor Víctor. Gracias. Muchas gracias.